Entonces se habla de fraternidad universal porque quieren hermanar al universo, a todo el mundo. La cuestión es esta: ¿quién es nuestro Padre? Porque los masones no son cristianos. Uno, los budistas no tienen a nuestro Dios como su Padre. Los musulmanes no tienen a Dios, ¿no?, al Padre de Jesús, a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. El Dios de los musulmanes no es nuestro mismo papá. Entonces, cuando se habla de fraternidad universal, ¿qué nos están enseñando o qué nos quieren decir? ¿Que somos hermanos sin padre? ¿Qué término es ese? Pero resulta que en la Revolución Francesa, cuando se hablaba de fraternidad, era porque existía un mismo ideal, existían como un mismo proyecto, como un mismo horizonte que seguir. Inmediatamente se terminó la Revolución Francesa, ¿no?, y se cayeron todos esos presupuestos, pues se acabó la fraternidad, sacaron los hermanos. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos un Padre, y sabemos que nuestro Padre es un Padre eterno, y mientras nosotros tengamos filiación a Él, y nos sintamos amados por Él, y que a través del bautismo y la fe vamos a ser siempre hijos de Él. Así nos vayamos, como hizo el hijo pródigo, ¿no?, como nos narra la Escritura. El Padre siempre está allí, con los brazos abiertos, para recibir al hijo que regresa arrepentido. Ese Padre, ¿no?, es distinto a ese Padre etéreo, bien confuso, que no lo entiende nadie. La fraternidad universal. Y usted póngale mucha atención a aquellos discursos dentro de la misma Iglesia Católica donde se nos filtraron esas palabritas. Se nos va a hablar de fraternidad universal, se nos va a hablar de igualdad universal, se nos va a hablar sobre libertad universal. Ahora, esas palabritas de libertad, igualdad y fraternidad. Libertad. Solamente la libertad se puede alcanzar en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Si no está Cristo allí, esa libertad no es libertad. 2. Cuando se nos habla de igualdad, entonces, ¿qué significa eso de igualdad? Todos somos iguales frente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la dignidad de personas humanas. Dios. ¿Y quién es ese Dios? Nuestro Padre, el Padre de Jesús. Otra realidad de Dios es un Dios etéreo también, un Dios que no conoce a nadie. Y 3, cuando se habla de fraternidad, pues obviamente porque tenemos un papá, el Padre de Jesús, que es el Padre nuestro, que nos adquirimos en el Hijo, por filiación divina. La fe, el bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces, cuando usted dentro del gran discurso de la Iglesia Católica empiece usted a escuchar esas palabritas, libertad, igualdad, fraternidad, esas 3 palabritas de alguna manera cambiaron la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay como una equivalencia, ¿no? Entonces hay una transposición de conceptos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, para que nos vayamos confundiendo con 3 realidades y 3 palabras: igualdad, fraternidad y libertad. Usted va a escuchar, estoy completamente seguro, esas palabras en un nuevo discurso dentro de la Iglesia Católica, porque hoy en día desconocer la infiltración de algunos grupos masones dentro de la Iglesia Católica es ser uno ingenuo. Hoy en día, si usted se considera un católico bien formado,
un católico que está enterado de las noticias, usted tiene que darse cuenta de que sí hay una infiltración y con mucho dolor lo tenemos que decir, pero eso es la cruda realidad y la cruda verdad. No podemos ser ingenuos de pensar que en la iglesia todos somos santos, porque eso no es cierto. La iglesia es una institución divina, ¿no? Pero también conformada por humanos. Y donde hay humanidad va a haber pecado. Y ese pecado es el que deteriora, ¿no? Y acaba, ¿no?, lo que Cristo ha querido sostener, lo que Cristo ha querido edificar, lo que Cristo ha querido mantener. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 18 en adelante, ¿no?, que las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de esa iglesia. Es decir, que el maligno, la realidad del mal, ¿no?, esa realidad del demonio va a estar atacando a la Iglesia Católica. Su Santidad San Pablo VI nos enseñaba que el humo del infierno ha entrado por las fisuras de la iglesia, o sea que es algo que no es desconocido para ninguno de nosotros. Y el demonio se presenta a través de palabras, no se olvide, a través de la palabra, que si la fe llega a través de la predicación, a través de un mensaje, el demonio emula toda la realidad de Dios y también utiliza una palabra. Así fue que tentó a Adán y Eva, con la palabra. Nosotros tenemos que estar muy atentos para no dejarnos que enredar con esos conceptos y estas palabras que son bastante eufemísticas, ¿no?, sofistas también, ¿no?, que metidas dentro de un discurso, dentro de un lenguaje retórico y demagógico, lo pueda usted envolver. Claro, nos hablan de libertad, pues nos hablan de igualdad, nos hablan de fraternidad, pues uno dice, sí, claro, qué bonito, pero pongan atención a las realidades que dejan de decirse: Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos reunidos en Cristo Jesús. Cuando nos hablan de Dios, pero no nos hablan del Espíritu de Dios, ni nos hablan de Cristo Jesús, entonces ojo con ese lenguaje, porque es un lenguaje políticamente correcto y también políticamente engañoso. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.